No, no.
Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. De lo que han visto hasta ahora de la clasificación de las obligaciones, ¿arrastran alguna duda, algo que les pueda ayudar? ¿Cómo lo traen? Digo, porque a veces se arrastran dudas y después es más sano ir usando las clases como para sacárselas de encima. Fíjense que, perdón, dígame. No, me cuesta por ahí visualizarlo en un ejemplo concreto. Sobre todo las que vamos a ver hoy, las alternativas y facultativas que tienen alguna similitud, ¿no? Sí, se usa muy poco esto. A ver, el cronograma lo que tiene cosas buenas y cosas malas. La buena que tiene es que ustedes como estudiantes les sirve para un orden, pero que lo malo, digamos, negativo, es que arbitrariamente hay que dividir el programa en clases, ¿sí? O sea, de antemano. Y entonces hay veces que te queda obligaciones dinerarias en una clase, y entonces tenés que hacer magia para dar obligaciones dinerarias en 1 hora y cuarto, en 1 hora, y después un día te toca obligaciones facultativas alternativas que tienen la misma importancia que puede llegar a tener la historia del griego antiguo en la actualidad. No, son temas que no. A ver, uno cuando estudiaba
esto lo estudiaba en una mañana. Entonces, calculen, y mientras tanto nos esperan temas furibundos, como solidaria concurrente, que son 500 cosas que estamos viendo que son muy importantes, y de todos los días, mientras que lo que vamos a ver ahora carece de importancia, se los digo francamente. Está en el programa, está bien, le puedo tomar una pregunta, sí, fantástico, pero no tiene una importancia práctica. Con lo cual, digamos, ustedes lo que no tienen es el calibre de lo importante y lo no importante, ¿no? Porque todavía están estudiando, no. Se les presenta el programa como si fuera todo liso y hay que saber todo. Pero hay temas que son significativos y temas que no son significativos. Fíjense que esto está después de las obligaciones de dar dinero y de hacer y no hacer, que son dos temas que di yo, viene, que son dos temas muy importantes, y esta es una cosa. Bueno. Esto es muy simple. No hay una prestación única. Hay más de una prestación. La primera pregunta es, ¿hay que cumplirlas todas o una de ellas? Cuando hablamos de alternativas, claro, cuando hablamos de alternativas y facultativas, una de ellas. Bien. ¿Hay una prestación principal? Si la respuesta es sí, es una obligación facultativa. Si la respuesta es no, es una obligación alternativa. Mire qué simple, se me acaba de ocurrir ahora, es muy sencillo, es un cuadro. Obligaciones de prestación singular o plural. Dentro de las de plural saco dos líneas. Conjuntas disyuntas. Dentro de las disyuntas saco dos líneas. Alternativas facultativas. Punto. Muy simple de entender. Ahora, ¿qué significa alternativa? Significa que yo cumplo indistintamente con una o con otra. Con cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes temas, chicos? La elección de la prestación, o sea, la determinación de cuál es la prestación exigible, y las alternativas de imposibilidad, por desaparición física, por imposibilidad jurídica, y qué escenarios se abren, dado que hay otras prestaciones, porque si fuera una prestación singular y se torna imposible ab initio, la obligación es nula. Si la imposibilidad es sobreviniente y es por culpa del deudor, hay una responsabilidad civil. Si la imposibilidad es sobreviniente por culpa del acreedor, se extingue la obligación. Si la imposibilidad es sobreviniente por un casus, se exime de responsabilidad del deudor. Y así. Si la imposibilidad se produce antes de la mora, pasa todo esto. Si se produce después de la mora, salvo una situación excepcional, es responsabilidad del deudor. Muy simple. ¿Cuál es el condimento acá? Se me extingue una prestación y me subsisten otras. Y eso me plantea un problema. O sea, un problema, una singularidad. Perdónenme un segundito. Ya estamos. El artículo 779 dice: la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola. Bueno, lo que dijimos. Las dos preguntas que responden el 780, 781 y el 82 son los tres maxi artículos que son gigantescos. Es quién elige y qué pasa en el caso de imposibilidad. 780, ¿quién elige? La facultad de elegir corresponde al deudor. Esto es disponible, es decir, las partes pueden haber dispuesto otra cosa, pueden haber dispuesto tres cosas. ¿Qué elige el deudor? ¿Qué elige el acreedor?
que elige un tercero. Deudor, acreedor, tercero. Si elige el deudor, tiene un tiempo para elegir, hasta el momento de pagar. ¿Por qué? Porque el acreedor tiene derecho a saber qué es lo que va a cobrar, en qué momento, último, cuando se produce el vencimiento. ¿Por qué en determinados casos tendría que pronunciarse antes el deudor? Por aplicación de un principio general de buena fe, que indica que el acreedor tiene que prestar su cooperación, pero también el deudor, a los fines que el acreedor pueda cobrar. Y a veces, si se opta por una de varias prestaciones alternativas que requieren algunos actos preparatorios por parte del acreedor, no puede el deudor comunicarle o revelarle que eligió pagar en el momento del vencimiento, pues por ahí el acreedor no está en condiciones de recibirlo, ¿entienden? Si yo me puedo desinteresar al acreedor pagando 10.000 pesos o 2 cabezas de ganado, no puedo revelar que elegí en el momento del pago, porque quizá no me puede recibir las 2 cabezas de ganado. ¿Está claro? Quiere decir que todo esto está alumbrado no solamente por lo que las partes pueden haber dispuesto sobre el tiempo en que debe efectuarse la opción, sino por el principio general de buena fe. Es posible que entre la constitución de la obligación y la exigibilidad el deudor deba pronunciarse antes del vencimiento. Es perfectamente posible. Puede ser que las partes hayan dispuesto que haya un tiempo oportuno, ¿sí? ¿Cómo lo hace saber? Pues con una comunicación recepticia. Recepticia significa que tiene que entrar dentro de la esfera de conocimiento del acreedor. ¿Para qué? Justamente en función del principio de buena fe, para que esté en condiciones de cobrar y liberar al deudor. Supongamos que que el deudor no ejerce la facultad de elección que tiene en el momento mismo que las partes previeron que vencía el ejercicio de la facultad, o si nada dispusieron en el momento del pago. Si es así, la facultad pasa directamente al acreedor. Vamos a leerlo. La elección es irrevocable, si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Si se ha deferido a un tercero y este no hace uso de esa facultad, el deudor, lógicamente, es el que tiene la opción de elegir. La elección es irrevocable. Desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea de manera parcial. Esto ustedes lo estudiaron. Este es un efecto más una consecuencia más, esto último, del efecto interpretativo que tiene el pago. ¿Recuerdan los efectos? Cancelatorio, recognoscitivo, interpretativo, consolidatorio. ¿Se acuerdan? Esto es una consecuencia del efecto interpretativo. Es decir, cuando un tercero, el juez, frente a un conflicto, un litigio, en una situación entre acreedor y deudor, con una obligación alternativa, donde la opción estaba a cargo del deudor, y él pagó entre 10.000 pesos y 2 cabezas de ganado, entregó una de las cabezas de ganado haciendo un pago parcial, que le fue voluntariamente aceptado por el otro, y después, cuando le reclaman la restante cabeza de ganado, el tipo dice, no, la verdad que lo que debo son 5.000 pesos, porque cumplí con la mitad. No, el efecto interpretativo que tiene el pago lo va a hacer concluir al juez que, independientemente de la posición que asuma ahora el deudor, eligió tácita, implícitamente, cuando dio en pago parte de una de las prestaciones. ¿Sí? Una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen. ¿Por qué es importante? Y se le aplican las reglas de obligaciones de dar, hacer, no hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que está efectuada la opción y se eligió una de las prestaciones, el resto se elimina. Es como si la obligación nunca hubiera sido alternativa. ¿Me entienden? Es como si la elección se hubiera practicado de inicio.
es como si siempre hubiera sido este el objeto de la obligación. En la obligación alternativa regular, la elección se le confiere al deudor, sea por la ley, sea por la disposición de las partes, y en la obligación alternativa irregular, la elección le corresponde al acreedor. ¿Cuándo realiza el acreedor la elección? Otra vez, en el tiempo fijado por las partes o en un tiempo oportuno, conforme al módulo de la buena fe contractual, para permitir que a la exigibilidad el deudor esté en condición de cumplir. Si yo, el día 25 de junio del corriente año, tengo que pagar 10.000 pesos o dos cabezas de ganado a elección del acreedor, y el día 24 el acreedor todavía no me comunicó por qué optó, el día 25 no me va a poder concurrir al domicilio a pedirme las dos cabezas de ganado, porque eso hubiera exigido otros actos preparatorios del pago que no se pudieron realizar por causa imputable al propio acreedor. ¿Sí? Si el acreedor en tiempo oportuno no realiza la opción, recae la facultad en el deudor. O sea que si en el tiempo pactado o al momento de la exigibilidad él de ninguna manera le comunica recepticiamente qué es lo que quiere cobrar, el deudor va a elegir. Hasta acá entendemos, es muy sencillo. 181-82 son aplicaciones de las reglas máximas y normas y principios que ya vieron ustedes en materia de obligaciones y de objeto de obligación. Vamos. Obligación alternativa regular. Cuando la elección corresponde al deudor y la alternativa sea entre dos prestaciones, las reglas son las siguientes. Y no me interesa tanto la casuística como la regla, o sea que la pueden razonar. Si una de las prestaciones es imposible por causa ajena a la responsabilidad de parte o atribuible a la responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la siguiente. Es decir, si el deudor podía elegir entre dos prestaciones y una se hace imposible por caso fortuito, fuerza mayor o por un hecho del deudor, debe la que queda subsistente. Si la imposibilidad proviene de causa atribuible a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a optar por dar por cumplida su obligación o cumplir con la que todavía es posible y reclamarle los daños y perjuicios de la mayor onerosidad que supone cumplir esta y no poder cumplir la otra, que por culpa del acreedor ya es imposible de cumplir. ¿Vamos de nuevo? ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Y tema ideal para un cuadro sinóptico. El propio artículo te invita a un cuadro sinóptico. Obligación facultativa regular. Regular es que elige el deudor. Dos prestaciones. Una de ellas se torna imposible por un acto del deudor o de terceros. El deudor paga con la subsistente. Una de ellas se hace imposible por un acto del acreedor. El deudor tiene opciones. Son dos. La primera, considerarse liberado. La segunda, cumplir con la prestación subsistente, reclamándole los daños y perjuicios por la mayor onerosidad. Porque si yo tengo una obligación alternativa regular de pagar 10.000 pesos o dos cabezas de ganado Poli Hereford de 400 kilos promedio cada una que tengo en mi campo, y a la fecha de la exigibilidad, la de pagar los toros, la vaca se hizo imposible por un acto del acreedor, que por ejemplo el tipo que le proveía de alimentos, resulta que el alimento estaba en mal estado, se me murieron los animales. Yo puedo o considerar resuelta la obligación sin responsabilidad civil o pagarla de 10.000 pesos. Pero si los dos animales salían 8.500, yo le puedo demandar los 1.500 como reembolso de la mayor onerosidad, porque me privó de ese ahorro, digamos, o me agravó la situación económica del cumplimiento por un acto de su propia responsabilidad. ¿Se entiende cuál es la idea acá? ¿Se comprende cuál es la idea? Uno se preguntaría, ¿qué interés tiene alguien que puede considerar
como dice acá, tiene derecho a optar entre dar por cumplida su obligación. ¿Qué interés tendría esta persona que tiene esta posibilidad en pagar con la otra prestación? Explíquenme. ¿Por qué alguien que podría ahorrarse el pago pagaría? ¿Para reclamar los daños y perjuicios? No, bueno, porque los daños y perjuicios van a ser franco la mayor onerosidad. Igual el sacrificio económico de pagar va a ser superior al reembolso de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios son la diferencia entre el menor valor que hubiera tenido que cumplir con la otra cosa que ya es imposible por culpa del acreedor, ¿me entendés? Es decir, sí. A mí entregar las 2 vacas me salía 85.000 pesos y pagar la prestación en dinero me sale 100.000. Entonces, si el acreedor me privó de liberarme con 85, que me devuelva 15.000, que es el daño que me genera. Lo que pasa es que hay que entender que esto forma parte muchas veces de contratos que son de prestaciones recíprocas y sinagmáticos, es decir, donde hay realmente un interés mutuo en el cumplimiento. Entonces, puede ser que una persona, en vez de optar por la liberación así, opte por el pago de la prestación alternativa. Si todas las prestaciones resultaran imposibles y la imposibilidad sucesiva, dice el inciso B, la obligación se concentra en la última que desapareció, excepto si la imposibilidad de alguna de ellas obedece a causa del compromiso de responsabilidad del acreedor. En ese caso queda liberado. Paso en limpio. Si de las dos prestaciones ninguna es posible por un acto imputable al acreedor, se libera de responsabilidad del deudor. Pero si la desaparición fue sucesiva, la elección se concentra en la última que desapareció. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causa atribuible a la responsabilidad del deudor y la imposibilidad simultánea, se libera entregando el valor de cualquiera de ellas. ¿Esto qué es? Si todas se transforman en imposibles por causa puesta por el deudor y la imposibilidad simultánea, paga la indemnización de daños y perjuicios, que es el valor equivalente a cualquiera de ellas. Va a optar por la más económica. Es decir, si yo tenía que entregar dos toros Poly-Hereford o 2 vacas Holando argentino, y por culpa propia, porque yo no alimenté los animales porque me fui a Aruba y me quedé 15 días, se me murieron las vacas, no puedo cumplir, indemnizo con equivalente plata, según el valor de cualquiera de ellas, voy a optar por la más barata. ¿Sí? Pero la condición es que haya sido simultánea. Si no fue simultáneo, debo el último. ¿Sí? Si no fue simultánea, debo el último. Porque la desaparición de una de las prestaciones, dejando subsistente la otra, permite entender que es una obligación de objeto singular. Por eso la diferencia entre desaparición simultánea y sucesiva. Si desaparecen simultáneamente por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios de la mayor onerosidad que le ocasiona el pago realizado con relación al que resultó imposible. Vamos de nuevo. Si lo son, o sea, si son imposibles por causas atribuibles al acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le ocasiona el pago realizado con relación al que resultó imposible. Perdón, en este supuesto, una es imposible. Entonces, o considera resuelto el contrato y se libera de responsabilidad, o paga con una y le reembolsa la mayor onerosidad que supone pagar esta y no haber pagado con la que se tornó imposible por culpa del acreedor. Si todas son imposibles de manera
simultánea por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, o sea, por caso fortuito, fuerza mayor, la obligación se explica. ¿Qué regla pueden sacar de acá? Está bien que lo tienen que estudiar, ¿no? Pero fíjense si pueden sacar una regla. Porque, ¿qué pasa? Lo que los va a salvar es razonar la regla para dar la respuesta. Si no, se tienen que aprender todo un cuadro. Entiendan cuál es la lógica que está jugando acá. ¿Qué juega acá? Primero, una regla según la cual nadie responde por el caso fortuito salvo que sea asumido. Segundo, una regla según la cual si una de las prestaciones se torna imposible, pero se puede cumplir con la otra, hay una facultad según quien tenga el derecho de elegir. Si la facultad de elegir o de opción la ejercía el deudor, él puede elegir teóricamente liberarse con la que fue imposible sin su responsabilidad y se extingue la obligación sin que haga pago, o pagar y ser reembolsado de la mayor onerosidad que supone pagar esa y no lo que se tornó imposible. ¿Se entiende? Pero si la imposibilidad proviene de su propia, de un hecho de su propia responsabilidad, él no tiene esa posibilidad y debe cumplirlo con la que quedó subsistente. ¿Se comprende? Esa es toda la regla. Lo que está jugando acá, ¿qué es? Por supuesto, hablamos de imposibilidad previo a la mora, ¿no? Si la imposibilidad fuera sobreviniente a la mora, todo esto se cae y vamos a los efectos de la mora con relación al deudor. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Hay cara de Fiorella, dice, con la cara dice es un plomo. Valentina dice, yo soy de estudiar, pero esto la verdad me supera. Relean el 181 que ya vamos al 182. Un segundito. Profesor, Sí. ¿qué diferencia hay entre alternativa regular e irregular? Regular elige el deudor y irregular elige el acreedor. Ajá. Bueno. Lo que pasa es que como doy clases desde el celular, también veo los mensajes. Me vienen acá arriba los mensajes de WhatsApp de los clientes y todo. Por ahí tengo que contestar algo urgente. Esto es una de las cosas más emplomantes que se estudian en obligaciones. Pero bueno. 182. En los casos que la elección corresponda al acreedor y la alternativa sea entre dos prestaciones, las reglas son estas. ¿Por qué aclara que la elección sea entre dos prestaciones? Porque si son más, a ver, si una se torna imposible, en vez de subsistir la otra y concentrarse todo en la otra, va a haber distintas, 3, 4, 5, 6. De manera que estas reglas no se van a aplicar. La regla que se podrá aplicar es aquella en la cual se suprimen todas las posibilidades de cumplimiento sucesiva o simultáneamente. Esa sí se va a aplicar. Pero no se van a aplicar las demás, digamos, porque en definitiva va a haber otras opciones. Si una de las prestaciones resulta imposible por causa ajena a la responsabilidad de las partes o atribuible al acreedor, la obligación se concentra en la restante. Hasta igual. Si la imposibilidad proviene de causa atribuible a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la que es posible o el valor de la imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Vamos a ubicarnos. Porque si tenía la posibilidad de elegir entre un campo y 2 vacas, puede elegir el valor de la más cara. Claro. Pero además, ¿qué se quiere evitar acá?
Porque yo también podría preguntar, perdón, señor acreedor, usted tiene la opción de elegir entre las dos, inclusive incluyendo la que se tornó imposible por culpa del deudor. Tráigame alguna prueba que me permita entender que usted tenía el interés en esa prestación. Podría pedir la ley. Pero lo que pasa es que lo que quiere frustrar la ley es otra cosa, que es la mala fe del deudor, que destruye, hace desaparecer una de las opciones para no pagarla más cara o para perjudicar al acreedor. ¿Sí? Porque el acreedor entra al campo y el chalé en los troncos y va a optar por el campo, el deudor ya sabe que el acreedor está comprando cabeza de ganado, que se celebró un contrato con un contratista rural para sembrar el campo, que se prepara para hacerlo, y el tipo no le quiere dar el campo. ¿Sí? Entonces torna imposible, total o parcialmente, el cumplimiento de esa prestación para que él no pueda elegir, no pueda optar, porque acá en el regular opta el acreedor. Entonces la ley dice, no, si subsiste el interés del acreedor, escuchen, si subsiste el interés del acreedor aún desaparecida la cosa, entonces va a poder reclamar su valor. Si la imposibilidad proviene de... No. B. Si todas las prestaciones son imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto que por imposibilidad de la primera obedezca a causa del compromiso de responsabilidad del deudor en este caso. Bueno, a ver, si todas son imposibles de manera sucesiva, se aplica la regla del 781, es decir, había dos opciones. Una se tornó imposible, la segunda se tornó imposible, pues bien, hacemos de cuenta que la obligación siempre tuvo un solo objeto y fue la segunda. ¿Sí? Y a partir de ahí trabajamos. Salvo que la imposibilidad de cumplir la primera sea por obra del deudor. En este caso, el acreedor tiene el derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. Vamos de nuevo. El campo o la casa. El campo se hizo imposible por una inundación del oeste de la provincia de Buenos Aires. Para la ley, el acreedor puede optar solamente por la segunda, la casa, y siempre se va a tener como que fue una obligación de darle una casa, lo del campo desaparece como opción. Pero, si no se inundó ningún campo, sino solamente el campo del deudor, porque él fue negligente y no hizo ninguno de los trabajos de defensa para el caso de una inundación, entonces la responsabilidad del deudor. Entonces el acreedor dice, perfecto, yo tengo derecho a optar por la casa o por el valor del campo. Otra vez. ¿Se entiende? Es decir, cada vez que haya una imposibilidad, para que tengan la regla, cada vez que haya una imposibilidad que se genere por caso fortuito o por el hecho del que no elige, el otro no tiene la opción de elegir la que fue imposible, o su valor, mejor dicho. ¿Sí? Pero cuando es imposible, por caso del que pretende beneficiarse, la ley le da la posibilidad. En el caso del 781, al deudor de optar por la imposible y considerar resuelta la obligación, o optar por la posible, pagar pero con disminución del valor, en tanto hubiera sido más barato cumplir con la otra. Y en el caso del acreedor, si la imposibilidad proviene del deudor, él puede dejar sin efecto la obligación o, mejor, optar por la otra o optar por la imposible exigiendo el equivalente. ¿Entiende? Yo sé que es un intríngulis, pero hay una lógica en todo esto. Si ustedes entienden la lógica, lo van a sacar. Si no entienden la lógica, son 27 opciones, qué sé yo, hay que acordarse. Pero si ustedes entienden la lógica, se van a acordar. O sea, en cualquiera de los, perdón, en cualquiera de los dos casos, la ley beneficia o sea, la ley perjudica al que la obligación le es imputable, digamos. No, la ley perjudica
porque Sí. al otro no lo beneficia. Le mantiene en todo caso el status quo anterior, le da la opción, si es el deudor, a que pague lo de menor valor. Entendido esto como que pague lo subsistente, pero con reducción del valor hasta el menor valor que tenía la otra opción. Y en el caso del acreedor, que le paguen el equivalente a lo que se tornó imposible. O sea, ninguno de los dos mejora su situación, pero sí se perjudica el que tornó imposible la elección. ¿Se entiende? O sea, Sí. sí se perjudica a aquel al que se imputa la responsabilidad por la imposibilidad. En criollo, una cosa es que la imposibilidad sea proveniente del caso fortuito o fuerza mayor o del beneficiario de la opción, y otra cosa es que se haya privado de la posibilidad de elegir a quien podía hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, si yo, que soy el acreedor, tengo la posibilidad de elegir entre casa y campo y esa elección se torna imposible por culpa del deudor, la ley me tiene que dar la posibilidad de optar, inclusive por lo imposible, eso es lo que voy a exigir el equivalente. Se llama responsabilidad civil. ¿Sí? Sí. O sea, el código tiene en cuenta las dos partes. Claro, pero hay Con reglas. los dos artículos. Ustedes para la clase que viene me tienen que decir cuáles reglas solucionan todo. Es decir, me tienen que decir, doctor, si el 781 y 782 no existieran, le vamos a dar el porqué de la solución. ¿Sí? Son 3 reglas. C. Si todas las prestaciones son imposibles por causa atribuibles al acreedor, que en este caso es el que elige, y la imposibilidad es simultánea, el acreedor tiene derecho a elegir con cuál de esas queda satisfecho. Y debe al deudor los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado. Si lo son por causas atribuibles al deudor que no elegía, el acreedor tiene derecho a elegir con el valor de cuál de ellas queda satisfecho. Si simultáneamente las dos prestaciones que podía elegir el acreedor se tornan imposibles por su culpa, él puede elegir una de ellas. Pero el deudor tiene derecho a que le reconozcan el reembolso del mayor o de la mayor onerosidad o mayor valor que tiene la prestación elegida. Porque, en definitiva, eso es una responsabilidad que debe recaer en el acreedor en tanto que él tornó imposible la elección. Si lo son por causas atribuibles al deudor, el acreedor tiene derecho a elegir cualquiera, la que le parezca, inclusive la más onerosa para el deudor, sin reembolso. Si todas las prestaciones son imposibles por causa ajena a la parte, se extingue la obligación. ¿Y ahora? Hay que aprenderlo esto. Es más fácil, repito, aprender los principios generales que fundamentan las resoluciones, chicos, que aprender el trabalenguas, ¿no? Un segundito, por favor. (786) facultativas. Estas pertenecen, reconstruimos, pertenecen, sería así. Obligaciones de objeto singular. Obligaciones de objeto plural. Obligaciones facultativas.
regulares o irregulares alternativas. Así. Obligaciones. Plural, perdón, singular, plural, plural. Facultativas alternativas, facultativas regular y irregular. La obligación facultativa tiene una prestación principal y una accesoria. Perdón, alternativas. Estaba mal esto. Acá debe decir alternativas, regular y irregular, y acá debe decir facultativas. Es decir, la que puede ser regular o irregular es la alternativa. La obligación facultativa tiene una prestación principal y una accesoria. O sea, acá no se presentan todas las prestaciones que hacen a la pluralidad del objeto de manera que están par y grado, están en la misma condición, sino que hay una principal y una accesoria o accesorias. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Quiere decir que la obligación facultativa es una obligación en la cual hay un objeto, que es el objeto elegido por las partes, y es el único objeto por el que puede optar el acreedor, porque el acreedor no tiene derecho a otra cosa. Y la obligación, o mejor dicho, la prestación de tipo accesorio, está puesta en beneficio del deudor, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. En caso de duda respecto a si la obligación alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. ¿Por qué? Porque el acreedor solo puede exigir la principal. Porque la elección en la facultativa recae sobre el deudor, y si el deudor no elige cumplir con la accesoria, la extinción de la principal tiene que producir también el efecto de las obligaciones principales respecto a las accesorias que su extinción por vía refleja. ¿No les trae el recuerdo de la cláusula penal? Donde la extinción de la obligación principal acarreaba la extinción de la accesoria, que era la cláusula penal. ¿Se acuerdan? Por supuesto, sin perjuicio, como dice acá, de la responsabilidad que pueda corresponder. ¿Por qué? Porque si la imposibilidad de la principal es por causa imputable al deudor, el deudor no puede pretender liberarse de pagar la cláusula penal. ¿Sí? Pero está claro que con la principal no se va a pagar. ¿Qué diferencia hay entre una obligación facultativa y una obligación con cláusula penal? Que una tiene una cláusula y la otra está determinada por el objeto. Que el acreedor podía pedir la prestación o la cláusula y en esta solamente la principal. Bueno, si la cláusula penal, digo, está bien, lo que vos decías, Agustina, puede ser cierto cuando la cláusula penal es moratoria, porque en tal caso podría acumular la cláusula penal a la prestación principal, correcto. Pero hay otra diferencia esencial. En la cláusula penal hay dos prestaciones, pero el deudor no puede optar por liberarse cumpliendo con la accesoria. Es decir, él no puede liberarse optando por cumplir la cláusula penal. No le es facultativo. Él tiene una responsabilidad civil por la obligación principal. Y para
que se dispare la exigibilidad de cláusula penal, tiene que caer en mora, cosa que no ocurre acá. Es más, acá no solamente tiene el derecho de opción, sino que la opción por la que facultativamente se estableció, por la accesoria, lo libera de toda responsabilidad civil. Mientras que en el caso de la cláusula penal ya está en curso de responsabilidad civil, porque está en mora, opta, en este caso, cumple con la cláusula penal, pero eso no elimina la posibilidad de reclamo de otros daños o daños distintos. Prueba de lo cual está en el área de la responsabilidad civil, porque ya cayó en mora y por eso se tornó operativa la cláusula. Él no tenía la facultad, valga la redundancia, de optar por la cláusula penal como si fuera una obligación meramente facultativa. Es más, si está establecida la opción de pagar con la cláusula penal o con la prestación principal, a gusto y criterio del deudor, es una obligación facultativa y no es una obligación con cláusula penal. ¿Se entiende? Es decir, si yo cumplo entregando el auto vendido o tengo que pagar 1,5 veces el valor del auto, y esto está establecido así, aunque tenga pinta de cláusula penal, si yo estoy facultado para pagar el auto o en su reemplazo una suma de dinero igual a 1,5 veces, no es una cláusula penal, es una obligación facultativa. Porque la cláusula penal no constituye una obligación facultativa, ni alternativa, por supuesto. ¿Preguntas? ¿Tarea para el hogar? Disculpe, ya en el contrato entonces figura que la obligación es facultativa. Por supuesto. O sea que el acreedor sabe que el deudor puede cumplir con la principal o con la accesoria. Claro. O con las accesorias. Mire, sí. A veces hay lo que uno podría llamar una obligación facultativa legal, no contractual. Por ejemplo, Zanoni, un autor argentino muy conocido, que ustedes lo leyeron en la unidad 1, cuando leyeron la obligación, hay un material de Zanoni que siempre leen. Zanoni decía, me quedó grabado, que la facultad que la ley le daba al deudor de moneda extranjera de pagar la moneda prometida o su equivalente en moneda nacional al día del vencimiento de la obligación, constituía una obligación facultativa legal. No le falta razón, ¿o no? El 765, segunda parte, dice que si en una obligación de moneda extranjera, yo por regla, tengo la posibilidad de liberarme dando la cantidad de moneda nacional, si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló de dar moneda que no sea el curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas y el deudor puede, facultad, liberarse dando el equivalente a moneda de curso legal. Quiere decir que si yo soy el deudor de $500, tengo una facultad. ¿Cuál es? Pagar en pesos. Pagar en pesos. El equivalente. Pagar en pesos el equivalente, pero partiendo de la base que la prestación principal, ¿cuál es? La de pagar en dólares. Los dólares. Pagar en dólares. Entonces, Zanoni dice, la prueba de que es la prestación principal es que si yo voy con los $500, el acreedor no me puede decir que no. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Zanoni, más allá de los rigorismos técnicos, dice, esto es una obligación facultativa. Esta es una obligación facultativa, porque fíjese, hay una obligación principal y está la facultad otorgada al deudor por la ley 765, él se refería a otro régimen, de pagar en moneda extranjera, o sea, de dar otra cosa, es una prestación completamente distinta, de pagar en moneda nacional. O sea, que esta es una obligación facultativa de origen legal, porque las partes no dispusieron la liberación de moneda nacional, es el régimen legal el que lo hace. Bueno, ahí tiene. En este caso es legal, o sea, no me quedaría otra, pero ¿en qué caso yo
podría optar por formar parte de un contrato que sea de una obligación facultativa? Cada vez que, por ejemplo, cada vez que yo tema que puede incrementarse el valor del objeto prometido, entonces yo digo, miren, está bien, yo me obligo, ¿vio? $500.000. Bárbaro, está bien, perfecto. Yo le pago $500.000 por la propiedad. Pero ¿sabe qué pasa? Deme alguna salida por si se incrementa esto, pues si vamos a un litigio, le voy a plantear la teoría en previsión, etc. Deme alguna alternativa. Bueno, mire, doctor, si no son $500.000, que sea una casa, que es su propiedad, que la conozco, que vale más o menos eso. ¿Qué le parece? Y la casa ya la tiene en su patrimonio, no es que tiene que salir a conseguir la casa. Me parece bien. Entonces, yo sé, tengo una especie de reaseguro, yo sé que reúno el dinero y le pago, o en última instancia tengo la alternativa de pagar con algo que ya tengo en mi patrimonio, ¿se entiende? Y que ya tiene un valor y ya implica un sacrificio económico que yo ya conozco. ¿Se entiende lo que digo? Esa podría ser una alternativa. Porque si no sería muy... Puede ser que yo tenga interés, señora, en obtener un mayor valor de lo que tengo prometido como prestación principal. Supóngase que yo le tengo que dar 100 cabezas de ganado Hereford Argentina o $500.000 facultativamente. ¿Por qué pongo esto? Alguien diría, bueno, doctora, la fecha constituye la obligación, ¿cuánto vale las 100 cabezas? $500.000. Bueno, esto es una locura. Usted dice, o paga con la vaca o paga con el dinero del... Sí, pero ¿sabe qué pasa? Es en 30 días. Y el valor del ganado en pie viene subiendo. Entonces, yo pago las 100 vacas, pero si en 30 días, cuando es exigible, yo veo que las 100 vacas valen 620 y no 500, tengo la opción de pagar con 500. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, les agradezco el tiempo, los dejo, que sigan bien. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias.